en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, amado, aquí tenemos un círculo, si usted se fija, ¿verdad? Figura 10:8. Estamos todavía en el trasfondo, hermano. Estas clases serían un poquito extensas. Y dice aquí 3 tipos de asuntos a los que los creyentes tienen que enfrentarse. Eso es lo que vamos a desarrollar en esta lección. Y vamos a explorar estos 3 tipos de asuntos en los que el creyente tienen que enfrentarse. Recuérdense que estamos en el tema, los débiles, los que entraron ahora, estamos en Romanos 14, los débiles y los fuertes. Tenemos que sobrellevar a los débiles en la fe. Tenemos que sobrellevarlo y no atacarlo con paciencia, aunque a veces uno la pierde, hermana, porque uno es humano. Porque uno diciéndole lo mismo a las personas, hermano, y yo que enseño, tengo que orarme a mí misma, porque a veces digo, ay, Dios mío, tengo que repetirlo, sí, tengo que repetirlo. Porque quizá esa persona no es que sea más inteligente o menos que nosotros, sino que no está en la capacidad o tiene tantas cosas que eso no le permite, los problemas, las cosas de la vida, o simple y llanamente no han llegado a esa intimidad en torno con la palabra y Dios nos va a poner a nosotros para ayudarlo, entonces que nosotros nos desesperemos. Que nosotros nos cansemos, que nosotros digamos, ay, ya me tienen cansado. Entonces, ¿quién le va a ayudar? Si usted y otra gente no tienen la paciencia. No, tenemos que tener la paciencia y el amor para poder enseñar a cualquier persona que entienda lento o entienda rápido. Entonces aquí vemos, ¿verdad? Estos tres tipos de este. Entonces aquí tenemos el primero. Mire el círculo, usted lo está viendo. En el centro, creencias básicas del cristianismo. Ahí tenemos en el círculo. En el centro, página 273 al final. ¿Verdad? Dice, el segundo, asuntos disputados en la fe. Y ahí en letra pequeña dice, creencias de una denominación, que de las cosas que están afectando bastante lo que es el evangelio. Y el punto 3, en el mismo círculo, fíjese que en el círculo 2 hay otro círculo dentro del círculo. O sea, hay unos punticos que ahí es que nos relaciona la creencia de una denominación. En el punto 3, que es el último de nuestro círculo, asuntos fuera de la fe. Asuntos fuera de la fe. Vamos al primero en el círculo, la primera, que es la creencia básica de la fe. Dice, estos son los puntos esenciales del cristianismo basado en Romanos 1, del 1 al 8. Capítulo 1 al capítulo 8. Pablo trata con algunos de los asuntos básicos de la fe. Los ejemplos de temas en el círculo 1, que es creencia básica del cristianismo, son la inspiración de las escrituras, ¿verdad? El único Dios verdadero, ¿verdad? La deidad de Cristo, el estado perdido del hombre. Romanos 1:3 relaciona a continuación estos puntos, que es la salvación. Recuérdense que lo que hablamos hace unos segundos es de Romanos del 1 al 8 y esta es del 1 al 3. Entonces acá estos puntos, estos tópicos, salvación por fe en Cristo, quien murió por nuestros pecados, y la resurrección para nuestra justificación, basado en Romanos 4 al 5, el ministerio del Espíritu Santo para vivir en santidad, y de Romanos 6 al 8, de 13, 11 y 14, tenemos el bautismo en agua, la Santa Cena, la iglesia y su misión, la segunda venida de Cristo y el juicio final. Si negamos cualquiera de estas doctrinas básicas, negamos la fe. ¿Usted escuchó? Cuando usted va a una iglesia, cuando usted pertenece a una iglesia, cuando usted comienza a ir a una iglesia y no están estos puntos, estos asuntos, como dice el autor aquí, básicos, y se lo voy a repetir todos porque hice las divisiones ahí por los capítulos que los relacionan y que traen información. Tenemos que salir corriendo de ahí porque podemos estar cayendo en un lugar donde va a ser muy difícil salir. Dios bendiga a nuestra hermana Dayana. Bienvenida, mi princesa. ¡Mua! Te amamos. Qué bueno verte aquí, ahí toda armada, pero bien, gracias a Dios. Yo sé que no ha sido fácil porque esos puntos y esas cosas, pues yo sé que Dios tiene el control. Vamos a estar orando luego. Tranquilita, no te me muevas mucho, tú te mueves mucho. Te mueves demasiado recién operada. Bueno, pero qué bueno que te tenemos aquí. Quédate ahí, no te pongas a leer nada ni a ver nada. Si puedes tener el teléfono, ponerlo donde, y si quieres quitar la cámara también para que no estés con la mano ahí. Ahora puedes poner de ladito, como tú quieras, para que te compras. Bueno, mis amados, entonces, cuando nosotros vemos que visitamos a una iglesia, que escuchamos a un predicador y que nos habla de estos puntos, se los voy a estar citando consecutivos sin el stop
de los capítulos en el cual él los relaciona. Aquí dice, donde hablamos de la inspiración de las escrituras, ¿verdad? El único Dios verdadero, la deidad de Cristo, el estado perdido del hombre, ¿verdad? La salvación por la fe en Cristo Jesús, que murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. El ministerio del Espíritu Santo para vivir en santidad, y el bautismo en agua, la Santa Cena, la iglesia y su misión, la segunda venida de Cristo y el juicio final. Cuando nosotros vemos, visitamos y entendemos que estos temas básicos, importantes, que no pueden ser ¿cómo que se dice la palabra? Reemplazados por ninguno, temas como lo que hay por ahí, salga corriendo de ese lugar, deje su amiguismo, deje que yo amo a ese pastor. Sí, hermano. Ahí sí yo le puedo decir a usted que salga corriendo de ahí. Porque los temas que se trata fuera de estos principios de enseñanzas sobre el evangelio, hermanos, que son las creencias básicas del cristianismo, usted puede ser y va a decir, ay, pero, ¿y ella? ¿Y quién le dijo a ella? No, es que está escrito. Y el apóstol Pablo dijo, es que cualquier evangelio, cualquier persona, no importa que se llame ni que no se llame, aunque sea un ángel que venga del cielo y se me presente aquí, diciéndome yo soy el ángel y te dije que todo eso no es. Mire, hermano, llámele ¿qué? Que usted le va a llamar anatema. Y no es que usted va a hacer un video, llámalo anatema. No, aléjese de ahí, salga corriendo. Porque no está fundamentado, ni dirigido, ni viene de esos puntos básicos esenciales que no son doctrinales. No son dogmas, son puntos doctrinales de la creencia básica del evangelio, que es nuestro primer círculo de esta lección. En este círculo, en este punto que tenemos aquí, que es el centro, mire que ese círculo es el centro, hermano. Las creencias básicas del evangelio. Hermano, donde a usted no le habla de las escrituras, y aquí es que voy a tener más tiempo, voy a tener que tener más tiempo hablando hoy, porque yo tengo que a usted se le quede, como a mí también se me ha quedado. Si a usted no le hablan de la inspiración de las escrituras, hermano, si a usted no le predican tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo, si a usted no le reprende, si a usted no le solta, si usted está desviado, porque usted y yo sabemos cuando estamos mal, y si hay un mensaje que a usted no lo confronta, ¿cómo usted va a crecer? ¿Cómo? Si todo está bien, Dios te va a dar esto. Sí, yo sé que Dios me lo va a dar, pero no hay reprensión. Todo está bien y eso es brinco y salto y pataleo, y en vez de traer más la Biblia a los servicios, lo que están trayendo es el mundo y lo que está en el internet a los servicios. Parecen clubes, parecen reuniones, parece country club, unos clubs que son para compartir, hermano, como seres humanos normales, sin tener el cuidado y el respeto por lo que es la palabra de Dios y el templo que se dedicó para adorar a Dios unánimes allá juntos de acuerdo. Cuando me sacan las escrituras, cuando me dejan de hablar de un verdadero Dios, el gran yo soy, cuando no me hablan de la deidad de Cristo, cómo vino, cómo murió y lo que hizo, los milagros, todo lo que sucedió con él, cuando no me hablan de que el hombre, ¿verdad?, en su estado perdido, cuando estábamos antes de venir a Cristo, y que tenemos que renunciar y olvidar y vivir un nuevo hombre y enterrar el viejo hombre y no traer el viejo hombre a nuestra vida. Hermano, tenemos que tener pendiente que estos temas son importantes. Cuando no me hablan del bautismo del Espíritu Santo, cuando no me hablan que la salvación es por fe en Cristo Jesús, que murió y resucitó, hermano, son temas que usted ya como, ¿verdad?, tiene que estar. Si usted está en ese lugar, salga. Busque el lugar donde se predique el centro de las enseñanzas básicas cristianas, hermano. Aquí no le estamos hablando de las enseñanzas teológicas, exégetas, y por ahí María se va, que son buenas cuando se viene en el espíritu. Valga la redundancia que les repito los temas que estoy hablando aquí, porque este punto no se puede hablar ligeramente. Que no me hablen a mí de lo que pasó en el ministerio de la justificación y sobre el Espíritu Santo y vivir una vida en santidad, como lo habla la palabra,
Y el bautismo, la cena, que ya la cena ya eso se olvidó, hermano, en alguna iglesia. Hermano, hay iglesias que no se habla de ayunar ni de buscar la presencia, tirarse de silicio. No, tú estás loco. Yo hablo con Dios, tengo una relación con Dios, he vivido mi vida y ya. Eso es suficiente. Hermano, hay iglesias que no se dan la Santa Cena ni se habla de eso. Eso es un momento sublime. Eso es un momento especial que tu mente vuelve a recapitular. Dios mío, yo merecí ese sacrificio. Yo debo seguir cuidándome. Yo debo seguir guardándome porque hubo un sacrificio excelente, perfecto, que Jesús hizo por mí. Y esta Santa Cena me recuerda a su muerte, a su entrega, a su dedicación. Entonces se quitó esto. ¿Sabe por qué se quita esto de muchas iglesias? Porque no quieren que usted se recuerde del sacrificio perfecto y excelente, que usted tiene que ser agradecido y cuidarse para poder ver su rostro. Porque ese es el punto de nosotros aquí en la tierra. Conservarnos, cuidarnos para poder ver el rostro de nuestro Dios en algún momento. Y nuestro Señor Jesucristo. Entonces, dice aquí al final, valga la redundancia de volver a repetir, hermano, porque como le digo, es en el espíritu que estamos dando la clase. Y las cosas que se tienen que quedar aquí, grabada en este video, pero grabado más en su corazón y su espíritu, es: si negamos cualquiera de estas doctrinas básicas, negaremos la fe. Y en Gálatas del 1 al 6 dice: Pablo condena a los que predican un evangelio, hermano, diferente. Usted escuchó, pase a su próxima imagen en la página 274, que es la imagen número 3. Hermano, usted escuchó. Dice que él condena, que Pablo condena a los que predican un evangelio diferente a estas básicas que se oyen básicas como algo simple. No, son básicas, hermanos, porque es lo que hemos conocido y son fáciles de entender. Incluso cuando la leímos aquí, nos relaciona. Un no cristiano se relaciona, hermano, con esos temas. Un no cristiano dice: no, hermano, porque uno a veces entra en los comentarios cuando uno ve que hay personas desviadas y uno entra en los comentarios. ¿Usted sabe por qué uno entra? Es para orar por aquellos que no son cristianos o que son nuevos creyentes, que ellos mismos ahí defienden a lo que es el evangelio que ya conocemos desde el inicio. Lo que estamos hablando aquí, de esas creencias básicas del cristianismo que siempre hemos conocido, ese evangelio que siempre hemos conocido, que ahora lo usan como: ay, eso es del pasado, lo ven como una moda. No, mi hermano, use la moda que usted quiera. Esto no es moda, esto es poder de Dios, esto es conservarse, esto es vivir diferente, eso es tener una relación, hermano, que no se puede cambiar. Nada de lo que a mí me desconecte, de lo que me hizo conocer la presencia de Dios, que es lo que a mí me tiene viva, literal, aquí en esta tierra. Nada de eso puedo yo suplantarlo por nada nuevo que venga por ahí, que me mueva la carne, que me haga sentir importante. Porque a mí lo único que me tiene que hacer sentir importante es que Dios está en mi vida y que yo soy de Él. Otra cosa, yo no quiero sentirme importante. Yo no necesito que a mí me gloríen. Mira, tú eres fulana de tal, tú eres la princesa. Sí, yo soy todo eso, pero aquí el protagonista es Dios. Y después vengo yo como siguiendo sus huellas, como su sierva. No, ya no se menciona la palabra siervo. No, ahora cualquier persona se llama apóstol. Una falta de respeto. Cualquier persona, usted la ve con una ropa indecorosa, en una discoteca bebiendo y bailando, y son apóstoles. Los últimos tiempos estamos viviendo, que acabo de ver una noticia, donde un pseudo pastor se acaba de casar con un joven de 24 años y el pseudo pastor tiene 30 años pastoreando una iglesia, en Estados Unidos, y está celebrando su matrimonio con un joven varón. Y nos van a atacar por esto. Señor, reprenda al diablo que ataque y que tengamos que pasar lo que tenga que pasar. Pero eso es inaceptable. Eso es un usado del diablo. Eso es una secta, y que Dios tenga misericordia. ¿A quién está él pastoreando? A lo mismo que se van para el infierno con él. Porque ¿qué va a estar pastoreando ese hombre? No va a estar pastoreando esto que nosotros estamos predicando aquí.
Él no va a hablar de la santidad y va a tapar todo supuestamente de una Biblia, pero mentira, hermano. Y él muy feliz y cámaras aquí hablando. Ay, qué pena. Vamos a ver de todo. Cuando yo vi ese anuncio, porque hemos visto más, yo dije, ay, 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 se está acabando. ¡Ja! Dios mío, guárdame. Comencé ahora por todos los siervos, no importa en el mundo que estén, para que Dios nos conserve. Pongamos nuestra vista en Cristo Jesús, porque los tiempos se están hablando solo. No nos hagamos los locos, como dice la palabra, que si sabemos cuándo es el tiempo de la siega, ¿cómo no vamos a saber el tiempo de la venida de nuestro Señor Jesús? El tiempo de nuestro encuentro, o si vamos a irnos antes que ese tiempo. El Evangelio está en el circuito 1 donde estuvimos hablando. No es algo que disputamos ni debatimos, más bien el Evangelio es parte de la médula del cristianismo. Recuérdese que cuando hablamos del Evangelio, hablamos de la palabra evangelizar, las buenas nuevas de salvación. El Evangelio es lo que a nosotros nos insta o nos provoca y nos enseña a llevar la palabra de Dios. Esto es el Evangelio, y como dice, el Evangelio es la médula del cristianismo. Algunos en Galacia enseñaban que nuestra salvación está basada en obedecer la ley. Estos judaizantes engañaban, que ganamos puntos con Dios y ganamos su favor con nuestros hechos, por obra, para que usted entienda. Basado en Gálatas 3, del 1 a 14. Estas son de las cosas que se hacen para que uno se entienda que uno está bien y que por lo que tú y yo hagamos es que vamos a ganar el reino. No, Señor. Confiar en las obras que hacemos es inutilidad y herejía. En contraste, Pablo enfatiza que ofrezcamos como sacrificio vivo es la manera en que los creyentes verdaderos responden al don de Dios de la salvación en Cristo, basado en Romanos 12 del 1 al 2. Hermanos, presentarnos, como yo le digo, sacrificio. Todo nuestro ser por dentro y por fuera, entregárselo al Señor para que sea Dios organizando, para que sea Dios ordenando, para que sea Dios trayendo en nuestras vidas el propósito que Él quiere para con nosotros. Entonces, vamos a pasar una parte aquí, vamos al circuito 2, al círculo 2. Ahí ese círculo ahí donde estuvimos, discúlpeme que ese circuito, el círculo 2. Asuntos debatidos de la fe. ¿Usted se acuerda ahí? Esta parte es la que tiene, ya usted sabe lo que es la creencia la creencia de una denominación o de las denominaciones. Entonces, dice, asuntos debatidos de la fe. Estos no son los asuntos esenciales del cristianismo. Con asuntos debatidos de la fe queremos decir los asuntos en los que los verdaderos creyentes tienen diferentes opiniones. Hasta los creyentes sinceros, maduros, piadosos y llenos del Espíritu no están de acuerdo en todos los asuntos de la fe. Escuche bien. Romanos 14, donde estamos, estos asuntos debatidos incluyen comer carne, beber vino, honrar un día de reposo que otro. No es necesario para la salvación de tener unidad respecto a los asuntos en este círculo 2. Ahí estamos viendo porque los asuntos debatidos de la fe algunas veces entienden que le tienen fe a cualquier, como dice aquí, tipo de dogma o tipo de, como decimos aquí, de esta relación de lo que se debe y lo que no se debe de hacer. Y ahí hay un debate. Entonces dice, quitarlo no reduce al cristianismo. Hoy los asuntos del círculo 2 incluye lo que la gente escoge con respeto al pelo, una palabra buena. La ropa y la música se relaciona mucho a lo que es la que le llaman la santidad. Cómo te recorta el pelo, si el pelo lo tiene así, la ropa que usa y la música que usa. Esto incluye las creencias que caracterizan una denominación, una confraternidad en particular. Por ejemplo, la mayoría de nosotros, los pentecostales, enseñamos el bautismo en el Espíritu Santo con la evidencia exterior de hablar en lenguas y enfatizamos que ser lleno del Espíritu aumenta el poder para testificar, vivir victoriosamente. Hermano, cuando hablamos como
que los pentecostales o la denominación de nosotros incluye esta parte, es como que si fuera opcional. No. Hay personas que toman esta parte como opcional. No, yo si quiero me voy a esta denominación porque aquí no hablan lengua. Como que hablar en lengua es un problema, una vergüenza o una cosa X. No. Es necesario, hermano, ser bautizado. ¿Y por qué? Usted puede ver en algunas iglesias que no hay poder, porque el líder, la persona encargada, no ha tenido un encuentro con el Espíritu Santo porque no lo ha buscado, no ha tenido el bautismo del Espíritu Santo en los tiempos que nosotros iniciamos, en los tiempos que nosotros estuvimos, hablo de mis tiempos, los tiempos, ¿verdad? Mire, hermano, el ministro que no era bautizado con el Espíritu Santo y no era una ley, era que se sentía. Ese ministro no iba a ministrar. Esa persona no se iba a predicar a otros lugares. Esa persona no hacía actividades. ¿Por qué? Porque él no recibió el poder que la palabra se hablaba. ¿Y qué hacían los líderes en la casa? Lo preparaban. Busca, ayuna, ora, pídele al Señor que te muestre qué es lo que está cohibiendo que tú no recibas el poder. Y cuando se habla del poder, no es de cualquier poder, es cuando dice la palabra y recibiréis poder cuando haya venido sobre usted. ¿Quién, hermano? El Espíritu Santo de Dios, y seremos testigos en todo el mundo. Para no calcularle los países, seremos testigos en cualquier lugar donde vayamos. Donde vayamos con este poder seremos testigos. Entonces, debería de ser un orden de búsqueda, un orden de llenura, que un ministro, que un pastor, que un líder ayude a sus miembros que tienen llamado de evangelista, de misionero, de prédica, de ministrar, de ser ministro para liberación y otras tantas actividades espirituales en la iglesia. Deberían de enseñar, como yo enseñé a muchos de los muchachos que yo pastoreaba en mi corta edad, bueno, en mi corta edad en el evangelio, estaba de 20 y pico de años, que yo lo enseñaba a buscar, a ayunar. Ahí está una de mis, bueno, están las dos mis hijas ahí. Y en su círculo le decían a ella que exagerara, ayunar era exagerado. ¿Por qué? Porque esa persona no quería que si ese grupo de jóvenes se seguía entrando como se seguía entrando, como sucedió, hubo una revolución espiritual, donde todo el mundo danzaba en el Espíritu, estaban bautizados en lengua en su gran mayoría, disculpen, y había poder para ministrar y había poder para alejarse de las cosas, porque ese es el problema, hermano. Si usted no le enseña a la iglesia este punto sobre la fe y la búsqueda, y sobre la fe y la creencia del bautismo del Espíritu Santo, y con la evidencia de hablar en otras lenguas, que es la única evidencia que hay, eso trata de vivir una vida en santidad y vivir una vida victoriosa. Victoriosa, hermano, no que una vida que usted, porque ahora dicen que la vida victoriosa es la vida económica. No. La vida victoriosa es vivir en plenitud en medio de cualquier situación que estemos viviendo, con ese poder, con esa presencia y con ese Espíritu Santo hermoso que está constante, hermano, dirigiéndonos nuestras vidas y dándonos poder para poder continuar. Y dice aquí que en santidad, en perseverancia, con todo, creemos que es posible nacer de nuevo y llegar al cielo sin ser bautizado con el Espíritu Santo. Se enseña muchas estas cosas, y no es que usted no se va, eso es un tema muy delicado. No es que usted no se iría al cielo, ¿verdad? Es un tema muy delicado. Cualquier cristiano que no haya recibido el bautismo del Espíritu Santo, que yo le insto, yo le aconsejo que usted lo busque en revelación. Esa es parte porque yo sé lo bueno que es estar bautizados, hermano. Es algo sobrenatural, es muy diferente, no es lo mismo. Yo le pido que lo busque. ¿Tú sabes por qué hay gente que no lo reciben? Porque no lo buscan bien. Dígale al Señor que siempre, hermano, yo lo he enseñado, charla, conferencias, prédica, enseñanza, que la persona que no ha tenido el bautismo del Espíritu Santo es porque hay algo en él que tiene que sacar, que tiene que salir, que tiene que ser libre. ¿Y cómo usted se da cuenta? En oración. Pídale a Dios que le muestre. Pídale a Dios que le dirija qué es lo que está pasando. Pero hay cosas que usted no tiene que pedírsela a Dios porque usted la sabe. No. Hay cosas que usted sabe que usted no es bautizado por el Espíritu Santo, porque hay situaciones en su vida que no hay que ir y subir al cielo para tener esa revelación. Entonces, hermano, no se pierda de recibir el poder. No se sienta una persona conformista en el evangelio.
porque usted vive un evangelio pentecostal muy atacado y muy criticado y será aún más en los tiempos venideros, que tiene poder, hermano. Por eso es que muchos católicos calladitos llaman a los pastores pentecostales que se conservan, a los pastores que tienen el Espíritu Santo: ore por mí, pero ¿cómo que le llaman? Que la parroquia no lo sepa. Te dice que como el sacerdote no lo sepa. ¿Ah? Hay personas, hermano, de la Iglesia Católica que a mí me han hablado, que le pide oración, pero que no lo sepa. No tiene que saberlo. Pero ahí yo digo, está cogido, ¡ja! Está creyendo en el gran yo soy. Por ahí me introduzco a enseñarle lo que es. No a adjudicarle, no a obligarle, sino por gracia. Lo que yo recibí por gracia yo le voy a dar. Y dice, wow, pero la cosa es así. ¿Y eso dice la Biblia? Sí, claro que sí. Abren el entendimiento. Hoy mismo estaba dándole yo consejería a una que era católica y que Dios me la puso en el camino, que la conozco desde mi juventud, y la estoy trayendo, y esa muchacha hoy ya está sirviéndole al Señor y yendo a la iglesia cristiana. Y la familia la está persiguiendo. Y hoy tuve una conversación con ella larguísima, hablando de que ella era de nacimiento una católica empedernida, pero que ella se fue cuando muchacha a la iglesia escondida a buscar a la iglesia cristiana. Porque ella entendía en su espíritu de niña ahí que había algo más en esa iglesia cristiana. Y los papás, salga de ahí, que usted ya comulgó, usted qué sé yo qué, la cosa esa en el catolicismo. Y que sálgase de ahí, que usted no se puede bautizar 2 veces ni servirle a Dios, a 2 Dios. Oiga. Y vivió toda su vida engañada por una costumbre, por una cultura de que porque mi mamá era católica, yo voy a ser católica. Pero si mami se lleva de eso, nosotros estuviéramos envueltas en el pasado de mi familia. Mami peleó, esa que está ahí peleó. Y fue contraria a las enseñanzas de mi abuela. Y todo su círculo. Mi mamá y 2 tías más mías se negaron. Yo tengo eso de conocimiento de que yo era niña. De que tenía 3 tías locas. 3 familias locas. 2 tías y una madre. Y los otros no eran otra cosa. Entonces, en nuestras enseñanzas tienen que ver mucho con el crecimiento espiritual de nuestros hijos y nuestros familiares, ¿verdad? Entonces, aquí está hablando, observe que una línea punteada, divide en el circuito 2, esa línea pequeña que yo le estaba diciendo ahí, que habla sobre las creencias de una denominación. La parte del circuito 2 que está alineada se refiere a las creencias de una denominación y a un grupo de iglesias. Aquí está donde vienen todos esos concilios y todas esas cosas que ya conocemos. Algunas de las creencias de una denominación se puede debatir especialmente fuera de la denominación. Por ejemplo, vamos a ver este ejemplo. En Bretal, los miembros de la denominación A creen el bautismo en el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lenguas. Eso es un ejemplo. Así que en Bretal, dentro de la denominación A, este tema rara vez se debate, porque ellos creen en esto. Es una creencia estándar para recibir membresías. En contraste, los miembros de la denominación B en Bretal no abrazan esta creencia. Así que en Bretal podemos decidir que el bautismo en el Espíritu Santo es un tema debatido entre los miembros de diferentes denominaciones. Este ejemplo aquí vemos de esta iglesia, de esta confraternidad, ¿verdad? Con este nombre, esta denominación. Aquí hay una discusión sobre el bautismo del Espíritu Santo en lengua, y ahí hay una disyuntiva, ahí hay una discusión amena, ¿verdad? Que no es una discusión grave, pero es muy importante porque es grave en el sentido espiritual, aunque ellos se sobrellevan, vienen del mismo concilio, pero no comparten lo que es el bautismo del Espíritu Santo, que, como les repito, no es opcional. Para nosotros, los que le servimos al Señor, los que estudiamos la palabra, los que vamos en las creencias básicas del evangelio, del cristianismo, no podemos tener esto como algo sí o no. Es sí o sí. Es sí o sí buscar la presencia del Espíritu Santo.
Entonces, acá dice, es bueno que los creyentes escudriñen las escrituras y que hagan miembros de una denominación que puede apoyar. Cuando los creyentes de una denominación están de acuerdo en las doctrinas y las prioridades, tienen unidad y fuerza. No obstante, recordemos que hay verdaderos creyentes en varias denominaciones. Así que si debatimos o discutimos respecto a los asuntos bíblicos con los creyentes de diferentes denominaciones, no debemos juzgar. En vez de esto, demostremos amor y respeto a los creyentes sinceros que interpretan la Biblia de una manera diferente o a la nuestra. Tenemos que respetar a aquellas personas que no vayan de acuerdo con el bautismo del Espíritu Santo. Mas yo no te acepto esa enseñanza en mi vida. Debemos de respetar a aquellas personas que creen que Jesús no viene. Yo te respeto. Es como que yo respeto a una persona que esté en la otra vida, que esté en contra del diseño original, no, que no fue Adán y Eva, que fue otro más que hubo en el huerto. Fueron 3, pusieron otro más que no estaba. Entonces, yo no te odio, pero yo no estoy de acuerdo con esto, porque la Biblia no lo cita. Entonces, no voy a discutir con este tema, pero tengo que estar decidida en este fundamento que es la verdad. No importa que otra gente diga, porque la verdad es la tuya y no la mía. No, la mía es la verdad. Diga lo que diga, lo que ha dado resultado, como el apóstol habla, este evangelio poderoso, esta llenura, este encuentro, esto que es sobrenatural, no lo cambio yo por nada. No, señor, no, señor, porque es lo que yo leo en la palabra con el entendimiento del Espíritu Santo y es lo que me ha funcionado. Dios bendiga a nuestra hermana Dulce María que acaba de entrar. Es lo que me ha funcionado, es lo que me ha dirigido, es lo que me ha llevado. Entonces, ¿por qué que hay muchas personas que se desaniman? ¿Por qué hay muchas personas que se desvían? ¿Por qué? Porque si no están estudiando la palabra, por eso que yo digo, yo no obligo a nadie que entre a la clase, hermano, pero si usted aquí, la gloria de Dios, con la palabra en mano y con unas cuantas ayudas que tenemos aquí de materiales, hermano, si usted no conoce, si usted no entiende esta parte, porque usted no quiere. Porque hay personas que van y pagan miles de pesos para que le enseñen aberraciones, para que le enseñen herejías. Y entonces hay personas como yo, pocas, porque a mí me dicen, hay muy pocas personas que dan clase como usted. Yo dije, ¿cómo así? No, que habla lo que es y que sobre todas estas cosas no tiene interés al dinero. No, hermano, la necesidad de que Dios me la supla. Que Dios mande el dinero aquí para pagar el internet y para pagar la luz, con que yo quizá le estoy dando clase a ustedes. Pero ¿quién le dijo a usted que si yo no tuviera a Dios, yo estuviera haciendo esto? Si yo soy muy amable y muy amiga y muy bonita y muy qué sé yo qué con la gente cuando yo no era cristiana. Pero cuando a mí alguien me hacía soltar a una gente, yo simplemente la soltaba. No, yo no te quiero en mi casa. No, ni no, ni mentira, hermano. La Rosa que no era cristiana, era la Rosa que si tenía que mandar a freír, ya usted sabe que allá donde usted sabe, la mandaba a la gente. Y me quedaba en mi casa y me trancaba y ahí hacía mi mundo. Y mi mamá está ahí, lo sabe. Salía cuando yo quería y con quien yo quería salir. Y si duraba meses sin salir, siempre he sido así. O sea, yo soy era de la persona que si tú no querías, yo tampoco quería y te soltaba. Ahora no. Ahora si tú no quieres, yo oro para que tú quieras. Y para yo no sentir nada en contra de eso. Y para yo no tener odio. Y para yo no tener rencor, hermano. Entonces, Cristo a nosotros nos cambia. ¿Y quién es que hace ese cambio? Es la presencia de Dios a través del Espíritu Santo que te reprende y te dice, Rosa, tú no eres la vieja mujer. Tú eres una nueva criatura. Tú no puedes odiar, tú no puedes guardar rencor, tú no puedes hacer asesión de personas, tú no puedes pagar mal por mal, porque cuando estudias la palabra, tú vas a aprender lo que dice la palabra. Entonces, en las iglesias donde usted está, estoy hablando general, ¿se está enseñando la Biblia? ¿Usted está yendo a los estudios? ¿Qué se está enseñando? Pues entonces tenemos que aprender la palabra. Tenemos que buscar donde nos están dando el sustento. Y no es que se vaya de su iglesia si usted no ve algo de lo que hablamos aquí que no es normal, sino que donde no se le está hablando lo que dice la palabra, aunque le duela, sálgase, ore, busque dirección de Dios. ¿Por qué? Porque usted se va a morir seco como un palo a la orilla del mar. Seco, hermano. Vamos a la próxima.